Hola a todos, nos encontramos en la tercera temporada del podcast Haciendo Pública la Gestión Pública y soy Carmen Chávarri y me encuentro ahora gratamente con el doctor Rodrigo Vera. Él es abogado con estudios de maestría en calidad y gestión integral y estudios doctorales en gestión pública y ciencias empresariales. Y además es presidente de la Red Internacional de Expertos en Calidad Quality Forum. ¿Cómo está, doctor Rodrigo? Muchas gracias por darse el tiempo. Muy bien, Carmen, muy agradecido primero que todo por este espacio, por esta oportunidad, saludarte con muchísima admiración, con muchísimo cariño y bueno, muy atento a compartir aquí un ratico y generar un buen intercambio. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poco sobre casos de excelencia en calidad en Iberoamérica, en el sector público. Usted conoce mucho sobre ello, pero cuénteme antes de eso, ¿cómo es que a usted le va interesando la gestión pública? Muy bien, pues es muy grato compartirte y a todos los que estén aquí con la posibilidad de acceder a este momento que estamos compartiendo. Que venía yo de mis estudios de Derecho como abogado, como en el sector privado, y un buen día se me dio la oportunidad de iniciar el camino de lo público por allá en los años 90 con una primera institución en Colombia llamada la Superintendencia de Subsidio Familiar. Inicié como asesor legal de la superintendente en aquella época y fue una magnífica oportunidad para mí de crecimiento, de conocimiento y después continué un recorrido en varias entidades públicas, al menos cuatro destacables como el Departamento Administrativo de la Función Pública aquí en Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Acción Social de la Presidencia de la República y ya pues uno va como incursionando, fortaleciendo sus propias competencias, aportando y en algún instante de ese camino encontré que había dos palabras muy bellas, magníficas, que podrían cultivarse y alrededor de ellas edificar muchísimas cosas, que son las palabras calidad y excelencia. Y que tú le colocas gestión y en el ambiente de la gestión pública veía yo que eran muy requeridas y poco a poco fui como deslizándome de las normas jurídicas a las normas técnicas, a las normas de calidad y excelencia y en mucho a las normas ISO. Paralelamente tuve una vocación y es que siendo funcionario se dieron las oportunidades de ser docente, de estar en la pedagogía. Entonces la pedagogía inició a generarme unas oportunidades maravillosas al inicio en mi universidad, de donde soy egresado aquí en Colombia, que es la Universidad Católica de Colombia. Estuve allí unos 10 años, después pasé a la Policía Nacional, también recuerdo con mucho cariño aquella época, la escuela General Santander, escuela de cadetes, donde se forman los oficiales de la policía, y durante muchos años y hasta hoy vinculado a la Escuela Superior de Administración Pública. En ese ámbito, en capacitaciones o con alto gobierno o con los municipios de Colombia, hemos desarrollado una gran cantidad de actividades para procurar la mejora, la comprensión de lo que es lo público y lo que puede ser la buena gestión pública. Y hablando de eso, doctor, en Colombia, por ejemplo, ¿qué experiencia nos puede contar? En el caso colombiano hay varias. Un poquito en la parte histórica para recordar, tuvimos hacia el año 2003-2004 el nacimiento de una norma de calidad para el sector público. Esta norma se llamó la NTC GP1000 en su momento, bajo el año 2004 y después actualizada para el año 2009. Esto movió el país, movió la administración pública porque se generó una obligatoriedad para las organizaciones de nivel nacional de implementar sistemas de gestión de calidad. Esto evolucionó, nos ayudó muchísimo a crecer y posteriormente se moderniza y se llega a lo que hoy tenemos y desde el año 2017, que es el modelo integrado de planeación y gestión. Este modelo un poco más robusto, más de evaluación, no bajo el modelo, digamos, de estándares internacionales, pero muy bien edificado con principios, con dimensiones, con políticas, puede exaltarse que uno de sus pilares es justamente la calidad y la excelencia en la gestión para promover en las organizaciones estatales
tanto en lo nacional como en lo territorial, pues su mejor adopción y mejor seguimiento. Esto ha venido funcionando bien, como te digo, desde el año 2017, una norma que se expidió para ello, y al día de hoy continúa apoyando la institucionalidad en ese propósito de la mejora, de la buena gestión, del buen gobierno y de generar muchos resultados, que la ciudadanía se vea privilegiada con el resultado del quehacer de lo público. Doctor, ahí por ejemplo es una diferencia con Perú. Ustedes tienen una norma que, bueno, en nuestro caso es una guía. ¿Cómo es que la hacen de obligatorio cumplimiento? Y es una pregunta que surge siempre aquí cuando vemos normas ISO. ¿Cómo hace Colombia para decir todos tenemos que alinearnos a este estándar? Muy bien. Para la época del 2003, 2004 y hasta el 2009, pues fue una ley de la República. Se expide por parte del Congreso, del Parlamento, recuerdo la ley 872. Entonces, de esa manera, cuando hay ley de la República, pues era obligatorio su cumplimiento. Los organismos de control, pues hacer el seguimiento correspondiente, y los organismos técnicos, como el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su condición de rector, impulsar, promover, para que se fuera realizando. Algunos de nosotros, o bien desde la escuela, en la SAP, o inclusive de la consultoría privada, se abrieron puertas y oportunidades para que los organismos certificadores en Colombia realizaran las auditorías y expidieran los certificados correspondientes. Entonces esto se fue habilitando. Ya cuando cesa esta norma y se pasa al modelo, el modelo tiene unas bases evaluativas o de autoevaluación, donde primero se hace un diagnóstico, todo un abanico de preceptos que van guiando la organización para determinar su nivel de madurez y determinar sus propias brechas, y después un modelo en donde jurídicamente también, con ocasión de un plan de desarrollo que se expidió en aquel gobierno, pues se adopta, en consecuencia se vuelve también legal dentro de lo que es la normatividad que se expide por parte del presidente de la República como plan de desarrollo, y ya se fue fortaleciendo en el camino junto con otras leyes. En paralelo, por ejemplo, se ha mantenido muy bien en Colombia el tema de control interno. Entonces, ese sistema también que comparte mucho con el de gestión, el modelo integrado de planeación y gestión, ha sido muy interesante y de referencia, inclusive para algunos países, cuando hemos salido a Iberoamérica, justamente en este trasegar de estos 25, 30 años, hemos encontrado muchos otros modelos. Digno de mencionarse aquí un buen parecido y avance, lo logrado en República Dominicana. Ellos tienen allá el modelo CAF, el marco común de evaluación, desde hace ya unos 18 años. Entonces, en el camino nos encontramos con un ministro maravilloso que vale la pena citar aquí en este intercambio, que fue Ventura Camejo, ministro de la Administración Pública en Dominicana. Entonces, él lideró de la misma manera, con resultados maravillosos, que anualmente se hiciera una semana de la calidad, que anualmente se entregara un premio nacional a la calidad para las organizaciones más destacadas, incluso algo que a mí me gustó muchísimo, que es las prácticas promisorias. Los que inician este camino, que sean reconocidos también para que se motiven y vayan avanzando. Entonces, hay un intercambio con Colombia, con la región centroamericana, con el Caribe, donde fuimos avanzando y como expandiendo el modelo, y fuimos aprendiendo también que en ocasiones el modelo ISO viene muy bien, que en ocasiones algunos modelos como el europeo FQM podía adaptarse, que fue como el punto de partida de lo que se hizo en Dominicano, o que existen otros modelos propios, que Colombia tenía el propio, que México tiene el propio. Entonces fuimos construyendo una red de conocimiento, una red de saberes y una red de aportes entre todos. Y una experiencia, por ejemplo, en otro país, ¿siempre ha mirado los modelos de gestión completos o es que de repente hay otros países que lo vean como el resalte de proyectos vinculados a la innovación o a otros en gestión pública? Ok, pues como te comento, en el camino encontramos organizaciones maravillosas que venían impulsando esto y a las cuales uno se va sumando. Entonces encontramos, por ejemplo, en España 2 casos de éxito destacadísimos, que uno estaba en el Ayuntamiento de La Rioja, allá en esa comunidad. Tuve oportunidad de visitarlos, de conocer, de aprender. Parte era cimentada en ISO, con ISO 9001, por ejemplo, en aquellos tiempos.
y articulado con con su modelo de evaluación y de gestión propio que tenían para los ayuntamientos desde las autoridades españolas, también el Ministerio de Administración Pública de España. Después tuvimos oportunidad de conocer el de Alcobendas, el ayuntamiento de Alcobendas, ahí muy cerca de Madrid, que ha sido un caso que se ha mantenido a lo largo de estos 15 años de una manera muy destacada hasta hoy con sus autoridades. Un punto muy importante fue el paso por allí del alcalde Ignacio García de Vinuesa, a quien recuerdo lo tuvimos en Colombia, en varios eventos nacionales, internacionales, lo tuvimos en Chile, compartimos con él en República Dominicana, por ejemplo. Entonces, dos casos emblemáticos, esos a nivel de gestión pública local, por ejemplo, de lo que son ayuntamientos o municipalidades. Ahora, en materia de modelos, encontramos que el modelo iberoamericano y generador también del Premio Iberoamericano a la Calidad comenzaba a tener muchísimo protagonismo y los invitamos, compartimos por aquellos tiempos con Tomás Orbea Zelaya. Los personajes como que es bueno irlos mencionando porque a veces la historia los desaparece o los consume. Pues Tomás, como director de Fundibec, también imprimió un gran liderazgo para que las organizaciones públicas, por supuesto también las privadas, como compitiendo, fueran presentándose. Y conocimos que allí había una red muy meritoria que hoy existe, que es Redivex, la red iberoamericana de excelencia en la gestión, y que cada país, en al menos 20 países, tiene un instituto que trabaja por la calidad, que lucha por la calidad, que asesora, que investiga, que da pedagogía, y así podemos citar, ejemplo, en Uruguay a INACAL, donde está Gonzalo Blasina en un trabajo también larguísimo de 20, 25 años, y Uruguay, digamos, en lo público. Recuerdo un caso allá en Uruguay que a mí me sedujo muchísimo, que fue la certificación ISO 14001 de las playas. Entonces yo me decía, ¿cómo hago para certificar unas playas? ¿Y quién maneja el tema de las playas? Entonces decía, pues el gobierno local, la intendencia de Montevideo tiene a cargo promover el tema de residuos, basuras, etcétera. Así el Premio Nacional a la Calidad en México también formaba parte, incluso allá en Perú formaba parte, descubrimos la Sociedad Nacional de Industrias, que era quien representaba, imagino que sigue representando ante Fundibec el país, y tuvimos una relación también muy interesante con foros y congresos que anualmente se hacen allá en Perú, en Argentina lo propio, en Chile lo propio, y en Colombia, la Corporación Calidad dirigía el modelo del premio de alta gerencia. Yo tuve oportunidad de ser delegado del presidente de la República en la junta directiva de la Corporación Calidad unos 7, 8 años. Entonces ahí ayudábamos un poco también en la promoción de ese modelo. Entonces uno encuentra que es como varios caminos, pero que todos conducen a la búsqueda de la mejor gestión posible, el mejor estándar posible que pueda aplicarse, y es como de irnos uniendo. El otro gran movimiento eran los organismos de normalización y de certificación bajo normas ISO. Entonces, por estos tiempos de este recorrido de la vida, tocamos la puerta de ICONTEC en Colombia, que era otro gran movimiento, y COPAN, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Entonces uno comienza a aprender qué es esto, cómo se hace, cuáles son los estándares. En Colombia, ya fallecido, pasó un gran personaje, Fabio Tobón Londoño, director unos 20 años de ICONTEC, y logramos muchísimas cosas con él, tanto con la norma GP1000 como posteriormente, mientras se pudo y se logró en este modelo, y aprendimos por ese canal. Por ejemplo, yo mismo pude estar en China, en Rusia, con los comités, aprender cómo se redactan las normas, que se redactan en inglés, que tardan como 4 o 5 años en salir. Después tenemos que aprender la pedagogía para aplicarlas y que las organizaciones vayan como actualizando las transiciones. Nos vamos haciendo como personas que dedican estudio. Entonces hicimos especializaciones para funcionarios públicos en Colombia. En este momento debemos tener un poco más de 1000 funcionarios en grado de maestría y por lo menos unos 2000 en grado de especialización de los últimos 15 años, en convenio con ICONTEC y la Universidad Santo Tomás. Entonces todo esto se fue juntando, los de los modelos, los de ISO, los de los ejercicios propios, Fundibec, y participamos. En el caso colombiano se generaron inclusive por lo menos 4 congresos mundiales, unos 7 foros, y alcanzamos a hacer una cumbre mundial de la calidad
en el sector gobierno, como te digo, unidos con muchos en ese trasegar. Entonces, a hoy se va encontrando como un escenario más maduro. Uno encuentra que muchas personas ya no hay que explicar el ciclo Deming, ya no hay que explicar las herramientas de mejora. Uno habla el ciclo PHVA o PDCA, ya sé de qué me estás hablando. Una herramienta de mejora como Kaizen o el benchmarking, ok, maravilloso. Entonces, el líder también, el gobernante, el gerente, el director, fue adquiriendo como una mayor conciencia para ir impulsando cada uno de estos caminos. De pronto que ya la etapa de difusión ya se cubrió ya hace algunos años, ¿no, doctor? Y dígame, usted nos hablaba de algunos aliados, ¿no? Por ejemplo, en Icontegui, en Colombia y en algunos países donde los iban encontrando. En el caso de los gobiernos o de las entidades públicas, ¿qué tan importantes son las alianzas y cómo gestionarlas, cómo afianzarlas? Son fundamentales. Digamos que lo primero que encontrábamos en el camino era la necesidad de liderazgo, tener un claro liderazgo por parte de los que dirigían, pero también de muchas personas que pueden ser la gerencia media, los profesionales, los técnicos, para generar una convicción de lo que podemos llamar en estos tiempos calidad con calidez. Algo así como que no puedo tener los mayores estándares de calidad si no tengo también los mayores estándares de calidez. Y la calidez me lleva al respeto, al buen trato, a la oportunidad, al servicio, a reconocer en el ciudadano la importancia que tiene él para participar en lo público, que no solo es un concepto de autoridad y de ejercicio, como de la responsabilidad de ser servidor público, sino que estoy al servicio justamente y que debo desarrollar una vocación, digamos un contexto humanista alrededor de la calidad. Eso ha funcionado bastante bien. En las alianzas pasó por el camino colombiano, digamos, un gran embajador, Luis Alfonso Hoyos, ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, en ese camino aprendimos inclusive este detalle que te comparto, y es que cada país preside el Consejo Permanente de la OEA por 3 meses, solo 3 meses, y es en orden alfabético. Y a este gran embajador, gran jefe y gran líder, justo le correspondió ser embajador de Colombia ante la OEA y ser presidente del Consejo Permanente. Entonces se le llevaron a la OEA unas iniciativas en forma de reto que dieron algo maravilloso que existe hoy, que es el Premio Interamericano a la Innovación en Gestión Pública, por ejemplo. Ya van unas 12 ediciones, muy bien manejados por ellos, a uno le da gusto haber ayudado en las semillas. Hicimos un evento muy bonito allá en el Consejo Permanente, en ese pensamiento de red, donde estuvo Icontec, estuvo Corporación Calidad, invitamos otro gran líder en ese camino que fue Cristian Lavé como alcalde de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile, otro caso muy destacado y emblemático de lo público allá. Entonces como que los embajadores y las personas decían, bueno, ¿qué es esto? La OEA es como otro tipo de organismo más político, la democracia, y entonces incorporamos la palabra gestión, ¿no? La gestión, la administración, el buen gobierno da democracia, da legitimidad a la ciudadanía en la medida que hagamos mejor las cosas. Entonces dio origen a esto que te comento, que existe hoy, que es una oportunidad para las entidades públicas de postularse, que en la página web de la OEA, por supuesto, se encuentra toda la trazabilidad. Encontramos en el camino a México. En México es de destacar también como red y como parte de estos esfuerzos el Instituto Latinoamericano de la Calidad, Armando Espinosa. Armando Espinosa dirige en México hace por lo menos 30 años, en donde lo primero que conocimos es que México tenía anualmente y en mayo, cada mayo, un foro mundial de la calidad. Decimos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Pues es un espacio para estudiar, para intercambiar. Los gurús de la calidad y de los estándares y de ISO acuden a Cancún, a Acapulco, a algún lugar de México. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar en unos 5 o 6 foros de este tipo maravillosos. Igualmente dan un reconocimiento a los gobiernos que mejor desempeño tengan. Entonces fuimos ayudando un poco a la unión de todos estos elementos, y ahí nace, hace ya unos 13 años, la red internacional Quality Forum. Entonces sumamos egresados, sumamos expertos, sumamos experiencias igualmente, y poco a poco pues hemos ido como aportando
en cada país. En Panamá, por ejemplo, el Tribunal Electoral, el Servicio Civil, el Ministerio de Industria y Comercio de Panamá han sido receptores de la colaboración. En el caso de Honduras y Guatemala, que hemos trabajado bastante con ellos, pues en Honduras, de un lado con el Servicio Civil, pero también otros organismos como el Instituto Hondureño del Seguro Social, o la empresa Hondutel, la Secretaría de Defensa Nacional, últimamente con la Secretaría de Estado de Transparencia y Anticorrupción. En Guatemala, con el INAP de Guatemala, un convenio muy interesante que se ha tenido también. Entonces tú vas encontrando como que la calidad te mueve, la calidad es una responsabilidad o la calidad es un imperativo. Y ya después preguntas cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos a desarrollar un poco? Y todo esto que te cuento, unido de país a país, va generando como una competencia también interesante. Y creo que cerrando este pedacito hay que reconocer también otro gran esfuerzo que es el del CLAD. El CLAD ha ayudado muchísimo. El CLAD en cada congreso, en su época, por ejemplo, con Gregorio Montero como secretario general, después con Francisco Velázquez y ahora pues con las nuevas autoridades, en donde encontramos allí al doctor Conrado, que está al frente de la Secretaría General, y los documentos. El CLAD es muy fuerte en los documentos que expide. Entonces, encontramos que el CLAD había expedido la Carta Iberoamericana de la Calidad. Entonces, uy, ¿qué es esto? Entonces es otro movimiento, otra ruta que hay que seguir. Y de ahí para adelante ellos han seguido, ¿no? La Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que es la última que han expedido, la Carta Iberoamericana de Innovación. Entonces, como que los que tenemos vocación en ello, nos comunicamos, nos volvemos red, nosotros mismos como Quality Forum, con esa vocación para estar trabajando en distintos espacios y oportunidades. Y esa palabra que es tan importante, la red, ¿no? Y una red y un ciclo virtuoso de relaciones que, como usted indica, van mejorando no solamente la calidad en los países, sino también el expertise de los integrantes, de los profesionales, y por ende, cuando se desempeñan, van a poder brindar un mejor servicio público. Y en ese camino, doctor, por ejemplo, ¿qué dificultades cree que puedan existir en futuros funcionarios públicos? ¿Qué les espera al adentrarse en la gestión pública? Muy buen ángulo. Las barreras y las dificultades siempre existirán. En ocasiones yo diría que es como la dificultad del proceso de cambio, de adaptación y de sentir que más allá de ser servidor público, lo que se tiene es una oportunidad para servir y entregar lo mejor de uno. Yo lo miro mucho como desde el ángulo del deporte. Si uno va al deporte, tiene que dar lo mejor. Entonces uno dice, si voy al servicio público, tengo que dar lo mejor también. Entonces digamos que es algo como íntimo, muy personal, que la persona se dé la oportunidad de cambiar y de sentir que la calidad vale la pena y que es un esfuerzo que va a beneficiar a la sociedad. Segundo, liderazgo. No siempre encuentras un liderazgo significativo en las organizaciones estatales. Entonces hay que generar como una conciencia y todo un proceso en donde el líder sienta que le da beneficios personales hasta políticos cuando se hace esto, se hace bien. Hay unos beneficios sociales en donde uno se siente como ser humano y profesional de lo público muy bien. Tercero, yo creo que la ausencia de conocimiento. Hemos crecido, pero hay que seguir avanzando en una ruta de más pedagogía, más conocimiento, en donde ese servidor público sienta confianza, sienta conocimiento, sienta que sabe y que puede aportar. Claro, hay un cuarto elemento en ocasiones que son los recursos. De los recursos a veces se carece o del presupuesto correspondiente para financiar algunas cosas, los recursos tecnológicos que nos permiten hacer algo más rápido, por ejemplo, u otro tipo de recursos. A veces las mismas instalaciones físicas pueden ser precarias, pueden ser pequeñas, pueden ser insuficientes. Entonces las personas se pueden sentir como lastimadas hasta por la ausencia de una silla, de una sala de espera, de la información, de una cartelera. Hoy por hoy una página web como completa, con toda la información. Entonces son como barreras que tú poco a poco vas mirando, unas en lo humano, unas en lo técnico, otras en lo jurídico inclusive, ¿no? Que a veces nos tocó luchar mucho con ese escenario legal de decir, pero ¿en qué ley dice esto? ¿O qué ley nos obliga? Entonces uno decir algo como, o sea, nadie te obliga a hacer mejor las cosas, tiene que nacer de ti.
Tiene que ser algo que uno dice, quiero servir más a mi país, quiero servir más en este sector, en la salud, en la educación, en la agricultura, en donde uno esté, o un gobierno local, o un gobierno nacional, y se va dando uno cuenta que sí se puede hacer, pero que requiere firmeza en el propósito y en la voluntad. Y en ese sentido, doctor, ya para finalizar, quisiera que nos deje una recomendación para los actuales funcionarios públicos y futuros funcionarios públicos y también que sean conscientes de ese horizonte tan amplio que no termina en nuestro caso en Perú. Muy amable, Carmen. Pues sí, yo creo que hay unas 3 o 4 recomendaciones que uno se atreve a presentar en ello, y es primero un cambio fuerte que en el mundo se está presentando, y parodiando al profesor Luis F. Aguilar de México, nos dice justamente que la administración pública tiene en el cambio uno de sus principales retos y desafíos para adaptarse a estos tiempos y generar con responsabilidad una respuesta innovadora y creativa en favor del ciudadano. Entonces creo que esa es como la primera recomendación, un hacer conciencia, un tomar conciencia de que estamos en el siglo XXI y que al estar en esta época hay que incorporar, hay que introducir una serie de cambios en la misma gestión. ¿Qué tipo de cambios? Pues por supuesto lo digital, el Estado digital, el gobierno digital, la seguridad de la información, la prontitud en el manejo de estas nuevas herramientas que tenemos a disposición. Lo segundo, más liderazgo, escuelas de gobierno, escuelas de alto gobierno que formen los líderes, que formen conciencias. Y tercero, diría yo, como la divulgación a nivel competitivo de lo que se está haciendo. El caso de OEA, que me parece muy meritorio, el caso de Fundivec, igualmente, y lo que se hace en los modelos en cada país, en la medida que cada congreso, cada foro, cada certamen da la oportunidad de conocer prácticas, buenas prácticas. A mí, digamos, ese sería como mi último comentario, me gusta mucho el escenario de buenas prácticas, que nos lleva a benchmarking. De hecho, en los últimos 5 años hemos hecho unas maravillosas con los países que te he comentado. Entonces, como que no llega a tu mente algo tan técnico o tan frío, sino que llegas un equipo humano que ha hecho algo significativo. Entonces tú te animas a admirar primero, a reconocer segundo, y tercero a tratar de emular y decir, yo también puedo en mi organización alcanzar eso, o confirmar que lo que tú estás haciendo está a la altura de lo que está haciendo otros. Entonces te es orgullo de lo que se está realizando. Y es un poco la parte humana otra vez con el reto y el desafío de lo tecnológico en estos tiempos. Perfecto, doctor. Nos ha gustado mucho que nos cuente todas esas experiencias y esperamos que en otra oportunidad también podamos volver a conversar y poder enterarnos de en qué camino está Quality Forum ahora. Bien, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Rodrigo Vera, el presidente de Quality Forum, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, doctor. Que tenga un bonito día. Igualmente para ti, para toda tu comunidad. Muchas gracias.